avisó que va a otorgarla. Y las agencias que nos lo dieron el año pasado nos la han ratificado este año en plena crisis mundial. En plena crisis mundial no solo estamos creciendo, en plena crisis mundial estamos ratificando el grado de inversión, que es la calificación que quisieran tener otros países para poder afrontar sus necesidades de financiamiento. ¿Y qué significa en corriente ser grado de inversión o investment grade? ¿Qué significa? Cuando uno marca una tasa de interés, deben haber muchos de ustedes que trabajan en temas financieros, cuando uno marca la tasa de interés, se incorporan varios componentes en la tasa de interés final efectiva. El costo del dinero, 1. 2, el margen de intermediación, que algunos le llaman spread, ¿no? Y tercero, el riesgo país. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando uno es grado de inversión? Aunque yo no conozca el país, la tasa de interés baja. ¿Por qué? Porque el riesgo país disminuye sostenidamente, sensiblemente. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo, inversionista o país, tomar un crédito fuera y lo tomo más barato que lo que lo toma otro país que no es grado de inversión. Eso es lo que todos los peruanos hemos logrado con nuestra perseverancia, con nuestro sacrificio y con nuestra militancia en el crecimiento, la inversión y la buena política macroeconómica. Repito, se vienen elecciones este próximo año regionales y locales. Se vienen elecciones generales el 2011. Podrán cambiar los gobiernos, cambiarán seguramente, pero lo que no debe cambiar es la política de Estado que apuesta por estabilidad macroeconómica, crecimiento, inversión e inclusión social. Todo forma parte de lo mismo. No solamente uno, no solamente el otro, todo. Y Perú está en este empeño felizmente. Y debemos estar muy contentos de que se ocurra. Miren, según el Banco Mundial que maneja el Doing Business y el World Economic Forum, ahí está, Perú ocupa el primer lugar en protección al inversionista a nivel latinoamericano. Más que Colombia, más que Chile, más que Brasil. Perú ocupa el primer lugar en la receptividad de gobierno para la inversión privada en infraestructura. Es el último Doing Business. Y esto forma parte también de otro elemento de Estado. Porque hay que aprender que cambian los ministros, cambian los gobiernos y las políticas de Estado deben continuar. Así pasa en otros países. En Estados Unidos entran los republicanos, salen los republicanos, vienen los demócratas, hay diferencias, hay matices entre ellos, con respecto a los impuestos, con respecto a la política exterior, con respecto a la política militar de repente. Pero en esencia, un acuerdo que el Ejecutivo republicano ha planteado, a veces es aprobado con votos demócratas. Y una medida que han planteado gobiernos demócratas, a veces es aprobada con votos republicanos. Política de Estado. Hacia eso debemos apuntar. Y hacia eso creo que estamos caminando. Y lo que vamos, y otro ejemplo de ello, es el planiferio que tienen ahí. ¿Qué son los colores que ven ahí? Las regiones con las que estamos negociando acuerdos de libre comercio o, mejor aún, acuerdos de asociación estratégica. Hace algunos años hablábamos que solamente teníamos un acuerdo de este tipo con la Comunidad Andina o con los países del Mercosur. Hoy día, con gran satisfacción, decimos que tenemos ya acuerdos vigentes con los Estados Unidos, con Singapur, con Canadá, con China, en negociación con Corea, con la Unión Europea, con Japón y en previsión otros más con India, con Rusia, con Australia. ¿Y qué significa esto? Significa fundamentalmente que tú puedes desarrollar un proyecto y ese proyecto puede permitir llevar tu producto, tu servicio, tu idea a otro mercado sin ninguna traba, sin ningún arancel, como si fuera llevarlo a Arequipa, a Puno o a Trujillo. Eso es lo que significa. Excepto el costo de la distancia por el flete y el seguro, la entrada es como si fuera un mercado local. Es viceversa, también vienen los productos de fuera. Tiene costos, por supuesto, porque como en todo proceso de crecimiento, cada vez que crecemos, incluso hasta nos duelen un poco los huesos cuando crecemos, ¿verdad? Y cuando crecemos también tenemos una serie de cambios hormonales, de cambios
que implican incluso un desarrollo de la personalidad que va acomodado a ese crecimiento. Igual le pasa a los países, igual le pasa a las economías. El Perú está creciendo y como producto de ese crecimiento tenemos muchas circunstancias a las que tenemos que acomodarnos y que tenemos que trabajar en la transición. Si yo tengo mi casa, es mi caso, y yo tengo un departamento donde miraba también 2 palmeras, que les he tomado una foto porque es la última vez que las voy a ver, ¿no? Y veo las 2 palmeras y me están construyendo un edificio y dentro de un mes ya no voy a ver las palmeras. Se me acabó la vista tan bonita que yo tenía y que apreciaba desde mi ventana. Pero ¿puedo yo, con mi nostalgia de mis palmeras, parar el crecimiento que significa ese edificio? No puedo. Me puedo deprimir un poco. Puedo hacer tal vez algunas leguleyadas para impedir que ese edificio se construya. En concreto, si cumple sus normas, si lo hace dentro de los criterios que la licencia plantea, tengo que aceptarlo. Producto del crecimiento. Este es un tema importante y con el crecimiento vienen necesidades de orden en el tráfico. Hoy día llamé porque estaba un poquito retrasado, aquí nomás estaba muy cerca, pero no podía pasar aquí a este lado. El tráfico está muy complicado. Estamos con necesidades de tener ya vías de primer mundo, porque tenemos ya una demanda de automóviles que nos está generando muchas complicaciones, pero necesitamos energía. Felizmente la tenemos. Como decía ese pensamiento, Dios es peruano, pues, ¿no? Porque cada cierto tiempo nos pone algún producto, algún servicio que luego nosotros aprovechamos o a veces desaprovechamos. Les voy a decir una autocrítica. En los años 80 yo también formé parte entonces del gobierno. Y cuando quisimos desarrollar el proyecto de gas que entonces la Shell planteaba para el reciente descubrimiento de Camisea, algunos congresistas y alcaldes de izquierda de la época dijeron no. Y la verdad que nosotros como gobierno no tuvimos la voluntad y la firmeza para decir, a pesar de tu no, vamos. Y perdimos. No perdimos nosotros, perdió el Perú. La Shell luego pasó el tiempo y ya no encontró rentable quedarse en ese proyecto y se fue. Y la Shell es uno de los principales operadores y jugadores de este negocio del gas en el mundo. Se fue. Porque las oportunidades no solo están en el Perú, están en todo el mundo. Y si tú las desperdicias, los inversionistas se van a otro lado. Esa es la otra parte que me faltó comentar. Y entonces, pasaron 20 años. Y hemos tenido, el gobierno pasado, que desarrollar un contrato para producir, exportar, distribuir gas. Muy bien. ¿Qué resulta? Que los cálculos más optimistas que se tenían para ver cuál iba a ser la demanda interna del gas se quedaron cortos. El crecimiento del Perú ha sido mucho más que los más optimistas pudieran suponer. Y por lo tanto, a más crecimiento, más demanda de energía. Y antes de que lo pensáramos, topamos todo lo que supuestamente íbamos a tener de consumo de energía de gas en los próximos 10 años todavía. Y entonces, sin haber exportado nada de gas, estamos discutiendo ahora cómo traemos más gas del yacimiento, porque gas existe. El problema es que la infraestructura para traerlo se necesita ampliar con los gasoductos regionales. Dicho esto, han pasado 20 años. Y yo me pongo a pensar todavía en algunos temas que están pendientes en el Perú. Por ejemplo, Tambo Grande en Piura. Tambo Grande vive en un territorio agrícola, pero vive sobre oro. Y los agricultores de Tambo Grande, con algunas ONGs, con perdón si hay algunas presentes, ¿no?, dicen no a la explotación del oro en Tambo Grande. Y el oro está bajo, y seguirá bajo mientras tengamos una posición como esta. Miren, la inversión y el negocio en oro en esa zona es tan rentable que como en el templo de Abu Simbel, que si alguno lo ubica, ¿no?, para poder realizar la represa de Asuán. Este fue un tema muy conocido. Entonces se decía, ¿cómo van a mover el templo de Abu Simbel? Y es que necesitaban agua en medio del desierto. Y entonces los ingenieros dijeron, muy bien, como necesitamos hacer la represa aquí, vamos a cargar completo el templo de Abu Simbel y lo vamos a mudar a otro lado.
y el templo de Abu Simbel está en otro lado ahora, y la represa de Asuán allí donde estaba el templo de Abu Simbel. Lo que quiero decirles es que teniendo clara la visión de qué es lo que necesitamos, y por supuesto cuidando la normatividad, cuidando la responsabilidad social, cuidando el medio ambiente, nosotros tenemos que mirar el mundo con autoestima y mirarlo con ojos de ver. Lo que quiero decir es, hay que mirarlo tratando de entender qué es lo que pasa. No se queden ustedes con las noticias que recibimos, que además nos dan muy mala onda cada día, ¿no? Accidentes, crímenes, secuestros, aquí y en cualquier parte del mundo. Es deprimente la mañana cuando uno se levanta. Uno sale diciendo, no quiero salir, ¿no? Porque cada noticia es más complicada que la otra. Salgan de ese esquema y salgan ustedes. Porque ustedes, me refiero a la gran cantidad de jóvenes que hay acá, son una generación que nació con la imagen, nació con el internet, nació con todas las ventajas y bondades que hoy tiene la tecnología. Nacieron en la sociedad del conocimiento. Nosotros, sus papás, la generación en la que me encuentro yo, nosotros tuvimos que adaptarnos, y adaptar es lo más difícil para el ser humano, porque la adaptación supone un cambio y una aceptación del cambio frente a características conductuales que yo he tenido por años, y cuanto más edad tengo, más difícil de aceptarlas. Por eso que el abuelito, la abuelita, ya no lo vamos a cambiar, ¿no? Por eso que ustedes chatean con una alegría tal, y me acortan las palabras, ¿no? Y ustedes me acortan las palabras, y yo pensaba, porque tengo de formación de economista, que ustedes me las acortaban porque con eso querían ahorrar tiempo para que con la China puedan tener mayor tiempo en el internet, ¿no? Me refiero a la China, la monedita, ¿no es cierto? Ya, muy bien. No es así, por si no lo saben. Ustedes acortan las palabras cuando chatean porque ustedes escriben como hablan. En cambio, nosotros, la generación de sus profesores y sus papás, escribimos como leemos. Hemos seguido el concepto de la lectoescritura. Así nos formaron. Si leemos mucho, entonces escribimos bien. Y si escribimos bien, es entonces producto de que leemos mucho. Y nos memorizamos las palabras hasta la manera como escribirlas. Ustedes no. Ustedes les llega, en el argot juvenil, altamente la manera como se escriben las palabras. ¿No es cierto? Ustedes las acortan. ¿Y saben qué significa eso? Una bendición. Porque cuando ustedes acortan las palabras... Porque cuando ustedes acortan las palabras, lo que están haciendo sin saber es conectar el mundo de ustedes, que es el mundo electronal del internet, de todo lo que significa este proceso maravilloso de las comunicaciones y la información. Ese mundo que ustedes lo manejan de una manera absolutamente natural, lo están conectando con el mundo oral, que es el mundo de las grandes civilizaciones. La civilización peruana es una civilización oral. La civilización en la India es una civilización oral. La civilización china es una civilización oral. No porque hayan tenido o no escritura, es porque la oralidad forma parte de lo fundamental de su comunicación. Y esa oralidad tiene códigos similares a la electronalidad. Entre otros, la no aceptación de la intermediación. La escribalidad, que es lo que hemos aprendido con la lectoescritura, supone que yo necesito un libro para ser político y ciudadano. Necesito un libro que es la Constitución. Para tener una religión necesito un libro que se llama la Biblia o el Corán. En la oralidad no necesitas el libro. Y no fue casualidad que cuando llegó el conquistador lo que cayó al suelo fue una Biblia. No fue porque era un rechazo al Dios que no conocía. Era porque eso no significaba nada, documento escrito. Pero en términos orales hay una conectividad total. Les cuento una anécdota que hace 2 años me pasó. Era yo presidente de un banco, el Banco de la Nación, y llegué a Pichanaki, Selva Central, a inaugurar el Banco de la Nación de Pichanaki. Lindo, precioso, oficina muy bonita, conectada satelitalmente, todo lo que podemos pedirle a un banco. Población asháninca, sin zapatos, agrícola, muy pobre, y probablemente analfabeta, probablemente no, seguramente analfabeta.
Y entonces al final de la ceremonia vino un señor que era el dirigente, con su túnica típica, y me dijo, memorial, así me dijo, memorial. No había firmas, puras huellas digitales, eran de ellos. Y decía, en su español mal escrito, esto no sirve, este banco no sirve. ¿Por qué? Miren ustedes, banco sin cajero no es banco. Se refería a un cajero automático. Tuve que regresar un mes después a inaugurar el cajero y solo así dijeron, buena obra, banco, ya tiene cajero. Porque un analfabeto entra al cajero con mayor facilidad que un escribal. Nosotros nos hemos tenido que adaptar a estas tecnologías. ¿Qué quiero decirles? Ustedes tienen la posibilidad inmensa de dar saltos cualitativos en medio de una crisis como esta, en un país que está creciendo. Ustedes tienen la posibilidad de dar saltos cualitativos, es decir, demorarse mucho menos que lo que nos demoramos algunos de nosotros. Prácticamente llegar a etapas que nunca llegamos nosotros y hacerlo en edades que les permiten tener un horizonte mucho más tranquilo hacia adelante. Esa es la ventaja que tienen ustedes. Cuando nosotros leíamos un texto, nos quedábamos muy contentos siendo estudiantes porque llegaba el texto traducido y ya rezagado de su propio autor original, de su propio título original, y llegaba 5 o 6 años atrasado y nosotros estábamos muy contentos porque era nuestro texto. Ahora ustedes entran al internet en línea, conversan con el autor y hasta lo pueden criticar directamente y el autor o alguno de sus alumnos les contesta. Esa capacidad no la teníamos nosotros. Y esa virtualidad hay que aprovecharla en el buen sentido de la palabra. Muy bien. Los acuerdos comerciales no solo sirven para exportar e importar, también sirve para aprovechar de mejor manera las ventajas del conocimiento, la tecnología, la innovación. Y eso es lo que corresponde hacer. A más acuerdos firmados, más oportunidades. ¿Quién va a poner en una web, estas son las oportunidades? Nadie. Ustedes tienen que buscarlas. Y ese es el tema que les quiero dejar aquí. Bueno, y siguen las prestigiosas instituciones. Ahí está una del Economist Intelligence Unit Briefing. Ahí está diciendo cómo está la economía peruana en el contexto mundial. Ahí está lo que dice el Fondo Monetario de que Perú va a ser una de las pocas economías que va a crecer en el año 2010 y apuesta que va a crecer 5,5%. Por ahí probablemente, quizás un poquito más. Yo creo que ya hacia el 2011 ya recuperamos el 7% promedio que teníamos en los últimos años. Ahí está Standard & Poor's dando su última información sobre Perú. Y ahí está Moody's también diciendo cómo nos ve desde fuera. Y ahí está, esto no se hubiera podido poner, esta mica no se hubiera podido poner hace algunos años. Lo que tienen ahí es la lista de todas las empresas internacionales que ya están en el Perú. Y son las principales. Esa es una ganancia para todos los peruanos, que tenemos que saber cuidar, que tenemos que saber manejar en el buen sentido de la palabra. Por lo tanto, con el debido respeto a los organizadores del evento que me invitaron a hablar que después de la crisis, mi conferencia, lo habrán notado ya, tiene necesariamente que ser más bien no qué hacer después de la crisis, sino qué hacer durante la crisis, porque estamos creciendo durante la crisis y tenemos que aprovechar las oportunidades durante la crisis. Muy bien, ¿qué estamos haciendo? Ahí tienen ustedes la inversión en transportes y comunicaciones, que es aproximadamente 7.400 millones de soles en estos momentos, 4.500 millones de soles de inversión pública y 2.800 de inversión privada. Si alguien